el estudio de la audición a través del despistaje auditivo en bebés y en niños pequeños. Por tanto, se va a reconocer que la audición va a ser una conducta más que una reacción a un estímulo, pero para diseñar y hacer efectivo un procedimiento de su estudio, hay que estipular una serie de aspectos que de alguna manera ofician como marco conceptual. Por un lado, la audición es vulnerable a eventos acústicos. Un evento acústico va a estar conformado por sonido y silencio. También es importante reconocer que habitualmente para los procedimientos se habla de estimular y medir la reacción que surge del estímulo. Aquí, como vemos, tanto el silencio como el sonido pueden ser estímulos. Entonces, para comprender y para clasificar mejor esos estímulos, se habla de dos tipos de estímulos. Uno que es un marcador, que es lo que precede y rodea al estímulo, que en general es el que se interpreta como el que va a generar la reacción buscada. Por otra parte, está el disparador, que es a lo que habitualmente se lo menciona como estímulo. Entonces hablamos de que el marcador va a ser lo que envuelve el disparador y el disparador va a ser el agente que va a buscar una respuesta, en este caso solamente a lo auditivo. El disparador puede ser de baja o de alta tecnología, puede ser desde un golpe en la mesa hasta un sonido producido por algún aparato electrónico. El otro aspecto importante a tener en cuenta es el ambiente en el que se ofrecen tanto marcadores como disparadores. Este ambiente va a tender a generar cierta jerarquía tanto del marcador como del disparador. Es decir, no va a ofrecer competitividad o resistencia en que ambos aspectos de estimulación, marcador y disparador, sean reconocidos como tal. El otro aspecto importante en el procedimiento del estudio de niños son los distractores. Con ellos se busca que el niño haga foco atencional sobre ellos, por tanto tienen que ser distractores no sonoros, es decir, no ofrecer competitividad con lo que estoy buscando como reacción, para no generar confusión en las respuestas. Y deben ser entonces elementos visuales o táctiles que permitan la manipulación de los niños y que de alguna manera centren su atención para poder ofrecer los disparadores sin que el niño los anticipe o los sospeche. Otro aspecto fundamental para esto es, tanto de marcador como de disparador, es la selección y la dosificación de los mismos, es decir, un gerenciamiento en la administración de estos dos elementos. Entonces, profundizando en la definición del despistaje auditivo, observamos que es un procedimiento que se origina en 1944 y que en ese momento postulaba la utilización de juguetes sonoros para obtener una respuesta de orientación. Hoy podemos reconocer que con los avances tecnológicos no necesariamente deben ser juguetes sonoros, pueden ser instrumentos musicales, pueden ser sonidos o tonos producidos por el audiómetro, por ejemplo. Y la respuesta no necesariamente es de orientación. Podemos considerar una respuesta positiva como una respuesta de alarma o sobresalto por parte del niño o de interrupción de la actividad que él está desarrollando o cese de actividad. Lo importante es que como procedimiento en sí mismo requiere que haya la posibilidad de reproducir las respuestas del niño ante las mismas condiciones en que un disparador se presenta. Entonces, requiere no solamente generar
las respuestas, sino también registrarlas y confirmarlas. En general son respuestas reflejas, pero básicamente van a ser conformadoras de la conducta auditiva del niño y se dan especialmente entre los 0 y los 24 meses. No obstante, el despistaje auditivo, por la forma en la que se construye el procedimiento y la escasa utilización de tecnología, puede ser utilizado en cualquier valoración fonoaudiológica en la que se esté observando o valorando la conducta auditiva, más allá de la edad del paciente. Entonces, como parte de una prestación fonoaudiológica, vamos a empezar a observar los 3 ejes de una organización asistencial básica, que es el eje del paciente, el eje del procedimiento en sí mismo y el eje del fonoaudiólogo, básicamente como aspecto actitudinal más pertinente y óptimo para este tipo de procedimientos. En cuanto al eje del paciente, podemos asumir un aspecto fundamental para conocer son los antecedentes y los parámetros de evolución neuromotriz de la comunicación y del lenguaje que tiene el niño al que se va a estudiar auditivamente. Sin duda, y relacionado con esto, considerar la edad cronológica y la edad corregida es importante. La edad cronológica es la edad que tiene el bebé a partir del nacimiento, es decir, la cantidad de días, semanas, meses y años de edad que tiene desde que nació. La edad corregida se utiliza en el ámbito de la salud para evaluar el crecimiento y el desarrollo del bebé. Por ejemplo, si un bebé tiene 6 meses de edad, pero nació 2 meses prematuro, su edad corregida va a ser de 4 meses. Por lo tanto, yo voy a esperar que en el procedimiento de despistaje tenga conductas auditivas relacionadas a los 4 meses y no a los 6 meses. ¿Sí? Otro aspecto importante es si pertenece o no a algún grupo de riesgo. En su llegada al mundo, si ha tenido alguna impronta, tanto prenatal como perinatal y postnatal inmediato, que lo clasifique dentro de la salud en algún grupo de riesgo. Un aspecto importante son los relatos de la madre en relación a los sonidos del medio y a cómo él responde a esos sonidos. No obstante, no dejan de ser síntomas, es decir, apreciaciones subjetivas de la mamá. Es fundamental considerar y estipular las condiciones en las que se requiere que el niño asista para el despistaje y también en las que finalmente asiste. Es decir, por un lado, ante la indicación de un despistaje auditivo, es preciso indicarle a los papás cómo debe asistir el niño. Por ejemplo, con un sueño ligero, ya ha sido, que haya sido alimentado, que esté el pañal cambiado, para lograr que las necesidades básicas no sean elementos de distracción o incluso de manifestación e irritabilidad que de alguna manera solapen las respuestas a los disparadores auditivos. Por otra parte, uno puede dar esa indicación, no obstante el niño puede asistir en otras condiciones, ¿sí? Por ejemplo, sin haber pasado la noche durmiendo tranquilamente, irritable y demás. En esas condiciones es muy difícil garantizar que las respuestas sean a los disparadores auditivos. En esos casos conviene reprogramar el turno. Entonces llegamos a lo que es el eje del procedimiento en sí mismo. Se van a utilizar juguetes sonoros, un decibelímetro, incluso la voz del terapeuta o de la mamá van a ser útiles. Para darle cierta confiabilidad, el decibelímetro va a decirnos los niveles de intensidad que se están usando. También se pueden ofrecer
los sonidos a través de parlantes o hacer la producción del disparador cerca del oído del niño. ¿A qué distancia? En general a 10 centímetros del pabellón auricular del niño. La misma direccionalidad y buscar que la intensidad también corresponda a las posibilidades de respuesta del niño. También es necesario que haya una organización en cuanto a qué intensidades y frecuencias se deben estimular. Para eso se usan los 3 filtros básicos, un filtro grave, un filtro medio y un filtro agudo. Ya en el procedimiento en sí mismo, vamos a considerar un tiempo de inicio en donde todas las personas involucradas, por ejemplo la madre, el fonoaudiólogo, entrarán al ambiente en donde se va a ofrecer el procedimiento y para estabilizar el contexto permanecerán en silencio, por ejemplo, 3 minutos, previo a la primera presentación de marcador o de disparador. Si vamos a buscar que el disparador sea el sonido, el marcador será el silencio. Entonces debe preceder a la presencia del disparador silencio, para que el sonido sea el elemento que desencadene la reacción del niño. Entonces, durante incluso el momento de inicio, hacia la finalización del procedimiento, se le deben ofrecer distractores, por ejemplo, un juguete que no implique ningún artefacto sonoro, sino simplemente le posibilite la manipulación al niño o el seguimiento como foco atencional. El disparador de respuesta va a ser un sonido, pero en algún momento puede ser la voz de la madre o la voz del fonoaudiólogo. Entonces se le va a ir presentando en base a un orden distintos tipos de estimulación. Por ejemplo, la interrupción con un disparador que provenga de un tambor, de una pandereta, de un cascabel, papel celofán, una campanilla, un triángulo, ofreciendo una graduación de filtros desde el más grave al más agudo. Posteriormente a la aplicación de este tipo de disparadores se puede ofrecer elocuciones o vocalizaciones para que el niño reaccione. Y por último, ofrecer un estímulo de manera súbita de aproximadamente 65 decibeles para lograr una reacción de alarma. Cada una de las presentaciones debe seguir la secuencia de marcador, disparador, marcador, para garantizar si se obtuvo o no respuesta. Entonces, a los 3 segundos de propuesto el disparador, se pueden observar este tipo de conductas que llevan a la alarma o a la localización y de esa manera dan garantías de que la reacción fue hacia lo auditivo. Ante la presencia de determinados disparadores, el niño puede ofrecer una respuesta negativa o una ausencia de respuesta. Y en el despistaje auditivo eso podría generar una lectura literal de que el niño no escucha. En realidad, eso no es así. Una respuesta negativa en el despistaje auditivo no implica hipoacusia o sordera, ¿sí? Entonces, reconocemos a estos niños como niños que presentan falsos positivos, es decir, que no garantizan que sus respuestas sean conducentes a la interpretación de un diagnóstico de hipoacusia o sordera. En el estudio longitudinal y en la repetición del procedimiento, muchas veces se revela que había cierta inmadurez para la propuesta de responder a determinados estímulos.
aquí un ejemplo de cómo se puede consignar las respuestas a la estimulación ofrecida. En cuanto al eje actitudinal del fonoaudiólogo, es preciso que el fonoaudiólogo tenga como estrategia una oferta unisensorial, es decir, solamente que permita respuestas a lo auditivo, que se instale todo el procedimiento en el marcador necesario, por ejemplo, el silencio, y que controle no solamente las condiciones óptimas para el niño, sino también para los acompañantes, es decir, que regule la conducta de los papás o las personas que acompañen al niño. Para eso el fonoaudiólogo no deberá ofrecer a la estimulación auditiva estimulación visual o corporal que ayude a predecir la estimulación o la presentación de los disparadores. Por tanto, la dosificación, el gerenciamiento de los estímulos, como la interpretación de que puede haber conductas, movimientos, imágenes visuales u otro tipo de estímulos que se deben también administrar y gerenciar para solamente obtener conductas como respuesta a lo auditivo, es importante que sean parte del accionar y estrategia fonoaudiológica. Se ofrece como lectura complementaria y de profundización los siguientes apartados.